Hola a todos, soy Cefa Betancourt y tenemos nueva serie en el canal Razón UDA sobre conversión de unidades. La idea con esta serie es que podamos abordar las conversiones más importantes de los exámenes estandarizados, en especial el examen de la Universidad de Antioquia. Lo primero que tenemos que saber, y este video va a tratarse, es sobre cómo funcionan las conversiones de unidades. Básicamente las conversiones de unidades son equivalencias. Equivalencias entre una unidad y otra. Cuando yo digo que un kilómetro es lo mismo que 1000 metros, eso me permite pasarme de una unidad de metros a kilómetros y viceversa, porque tengo un puente que me permite pasar entre esas dos unidades. Así que puedo luego saber que 2 kilómetros son 2000 metros o que medio kilómetro son 500 metros. Lo mismo pasaría con kilogramos o con kilolitros y litros, con gramos y centigramos. Tenemos muchas unidades en ciencias, digamos que poseemos diversas unidades, todas ellas nos sirven para medir diferentes cosas. Recordemos que medir es comparar, entonces lo que hacemos es comparar con respecto a una referencia. Los diferentes tipos de unidades van a depender de cuál es la realidad que estoy midiendo. En el caso de las líneas, voy a medir longitudes, entonces puedo medir líneas rectas, puedo medir líneas curvas y todas esas líneas se van a medir con unidades de longitud que estarán elevadas a la 1, centímetros a la 1, metros, kilómetros o milímetros. Eso es porque están midiendo apenas una dimensión, entonces el exponente es 1. Mientras que cuando estamos hablando de unidades de superficie, estamos hablando de unidades de área. Esas unidades de área van a estar determinadas por la cantidad de cuadritos unitarios que yo pueda sacar de esa figura. Entonces, cuántos de esas unidades se pueden sacar en un círculo o en un triángulo, en un cuadrado o en cualquier figura geométrica conocida o no conocida, con forma determinada o sin forma determinada, que ocupe una superficie, sí, que tenga un área. Y ahí estaremos trabajando en dos dimensiones. Eso nos da la posibilidad de tener medidas o unidades que están elevadas al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o milímetros cuadrados, etcétera. Mientras que en las unidades de volumen ya estamos midiendo el espacio ocupado por un cuerpo que puede ser una esfera o puede ser un prisma o puede ser una pirámide o podemos ser nosotros mismos o un tanque, y ese volumen ocupado por un cuerpo que está en tres dimensiones pues va a tener unidades que están elevadas a la 3, centímetros a la 3, metros a la 3, kilómetros a la 3. Por eso nosotros tenemos una pista de según lo que estamos encontrando, si estamos encontrando un volumen o un área o una longitud, la tenemos en sus unidades. Las unidades deberían quedarnos elevadas al exponente adecuado dependiendo de en qué estamos trabajando o qué unidades queremos que nos den. Pero existe otra clase de unidades muy parecidas a las de volumen, que son las de capacidad. Las unidades de capacidad son más bien o se hacen referencia a la cantidad de materia que puede contener un cuerpo, que puede contener un recipiente. Y por eso seguimos pensando en tres dimensiones, solo que ya trataremos más con líquidos o gases. Entonces es más un asunto de lo que estamos midiendo, pero se parece mucho al volumen. Y las unidades que tiene la capacidad pueden ser litros primordialmente, o mililitros, o centilitros, ¿cierto? O kilolitros. Hay maneras de pasar, de atravesar puentes que pasen entre la capacidad y el volumen perfectamente, porque ya vimos que pueden utilizarse para cosas más o menos similares, aunque tienen unas diferencias específicas. Y tenemos también unidades de tiempo, estas son las más difíciles, digamos que en mi experiencia en el examen de admisión, lo que más me he dado cuenta es que las dificultades mayores están en las unidades de tiempo. Por eso van a ser el primer video que hagamos después de esta introducción, va a ser el primer video que hagamos sobre conversión de unidades de tiempo. Las unidades de tiempo pueden ser segundos, pueden ser horas, pueden ser años o pueden ser semanas o pueden ser días, y son unidades distintas o que nos cuestan un poco más porque a diferencia de las cuatro anteriores funcionan en el sistema sexagesimal. Eso quiere decir que funcionan en base 60 y por eso nos cuestan un poco más tal vez. Tal vez nos cuestan mucho más porque no funcionan de la misma manera que las demás unidades que funcionan bajo el sistema decimal.
Digamos que las unidades de longitud, superficie, volumen y capacidad funcionan en el sistema decimal, y entonces confundiendo esas unidades que funcionan en el sistema decimal con las unidades de tiempo, pues terminamos equivocándonos de alguna manera, pero después de esta serie de videos esperemos que no. Las unidades de velocidad son unidades combinadas. Este es un 5, este es un 6. Las unidades de velocidad son unidades combinadas o unidades compuestas porque tenemos, digamos, cantidad de espacio recorrido en una unidad de tiempo, en una cantidad de tiempo determinado. Por ejemplo, si voy a 60 kilómetros por hora, estoy diciendo que recorro 60 kilómetros en una hora. Y esto es una medición de distancia y esto es una medición del tiempo. Mientras que el caudal, por ejemplo, 5 litros por minuto, que puede ser el caudal de una llave que está llenando un tanque, lo que nos dice es cuánta capacidad está vertiendo la llave, cuánta cantidad de líquido, en este caso agua, por ejemplo, puede estar vertiendo en el tanque por una unidad de tiempo, en este caso minutos. Miren que tenemos dos unidades combinadas, por eso son unidades compuestas, unidades que tienen, por ejemplo, distancia y tiempo, o capacidad y tiempo, o velocidad y tiempo, en el caso de la aceleración. Esas unidades compuestas pues necesitarán que trabajemos con las dos unidades por separado muy bien para que luego podamos trabajar con las dos juntas. Lo que tenemos que saber es que hay muchas unidades y algunas de ellas incluso no se utilizan mucho. Por ejemplo, si vamos a hablar de unidades de longitud, rara vez se utilizan los decámetros o los hectómetros. Se suelen utilizar más los kilómetros, los metros y los centímetros o los milímetros. Y que todas esas unidades pues tienen unas utilidades dependiendo de qué es lo que estoy midiendo. Si quiero medir la distancia entre dos ciudades, pues me conviene más utilizar los kilómetros, pero si quiero medir, por ejemplo, el largo de mi lápiz, pues voy a utilizar los centímetros, o si quiero, por ejemplo, medir la cantidad de espacio que hay entre una habitación y otra, puede ser más recomendable utilizar los metros. Así que las unidades de longitud tienen, y las unidades en general tienen o existen porque puede ser que sean más pertinentes dependiendo de la cantidad de distancia o la cantidad de peso o la cantidad de capacidad que yo quiera medir. Pero definitivamente sí hay unas unidades más usadas que otras. En el caso de las de longitud pueden ser, por ejemplo, kilómetros, metros y centímetros son las unidades más usadas. Lo que tenemos que saber entonces es que en los exámenes de la UDA no solemos o no tenemos que hacer tantas conversiones como creemos. Es más el miedo que tenemos ahí, pero tenemos que manejar muy bien las de metros a kilómetros, las de metros a centímetros, las de horas a minutos y viceversa. Y metros cúbicos a centímetros cúbicos o metros cuadrados a centímetros cuadrados son evitables siempre y cuando hagamos conversiones antes de hallar áreas o antes de hallar volúmenes. Es decir, estos videos tendrán como propósito que ustedes aprendan a convertir cualquier unidad, pero lo que tenemos que recordar es que las unidades que tenemos que convertir en la Universidad de Antioquia o para el examen de la universidad o para cualquier examen estandarizado, en realidad digamos que van a estar más relacionadas con unidades conocidas o unidades más recurrentes, no tanto unidades desconocidas. Para conversión de unidades tenemos diferentes métodos. Algunos son métodos muy gráficos, muy, digamos, utilizados por la mnemotecnia, y otros métodos un poco más serios, un poco más formales, como los factores de conversión. Los factores de conversión se utilizan muchísimo en las ciencias porque en las ciencias como química o como física o como biología estamos interesados en que las unidades cuadren y en que, digamos, diferentes cálculos matemáticos que se utilizan para saber las moles en una cantidad de materia o la cantidad de átomos en una mol o la velocidad convertida de kilómetros por hora a metros por segundo o la aceleración. En las ciencias pues van a ser más necesarios los factores de conversión o van a ser más utilizados los factores de conversión porque son, digamos que son métodos más formales, métodos más ortodoxos, que además nos dan mucha seguridad sobre las unidades que estamos utilizando. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, 5,3 kilómetros, utilizo el factor de conversión que es este, que es básicamente como la equivalencia que estábamos hablando ahorita, y esa equivalencia se puede voltear también, o sea, yo puedo utilizarla al revés, ¿cierto?
para mi conveniencia. En el caso de 5.3 kilómetros y utilizar este sistema o este factor de conversión, lo que hago es pensar en utilizar esa fracción de manera que el kilómetro se me cancele y que me quede la otra unidad, en este caso metros. Si yo quisiera convertir el 5,3 kilómetros a metros, entonces utilizaría ese factor de conversión de manera que los kilómetros me queden abajo y los metros me queden arriba. De esa forma, entonces, estoy diciendo que es 5,3 kilómetros, se cancelan los kilómetros y me queda 5,3 por 1000, que es 5300 metros. Este sería un método muy, digamos, muy formal, un método ortodoxo que ustedes van a encontrarse mucho en las ciencias y en los laboratorios científicos, porque son métodos muy como muy seguros frente a las unidades y tienen como todo claro. Sin embargo, para convertir unidades en el cotidiano, para convertir unidades en problemas de que tenemos poco tiempo, pues vamos a utilizar otros métodos más prácticos que serán vistos en los próximos videos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Este video fue hecho con amor. Dale like y espera la siguiente parte que hablará sobre unidades de tiempo.